El siguiente video es una gran recopilación de varias de las mejores historias y datos históricos de la provincia de Chiriquí, una de las 10 provincias de la República de Panamá. Desde datos interesantísimos de antiguas civilizaciones extintas como los Doraces, hasta el origen de la bandera chiricana. Si Chiriquí está en tu próxima lista de destinos, bienvenidos a este video. El origen del nombre de los 14 distritos de Chiriquí. Este es el origen del nombre de los 14 distritos de Chiriquí. Pedro Montilla y Añasco establecieron un pueblo llamado Santiago de El Ángel, pero por la mala pronunciación pasó a ser Alange. El Barú fue creado para agilizar trámites para la llegada de la Chiriquí Land Company. Su primer nombre fue la comarca del Barú. El distrito de Boquerón debe su nombre a una antigua tribu indígena conocida como los Boquerones, extremadamente combatientes contra los españoles, de la cual hace referencia el obispo de Panamá de aquel entonces, Pedro Morcillo Rubio de Auñón. En cuanto a Boquete, muchos dicen que se debe a su topografía, en la entrada de la ciudad de la cabecera del distrito, que es una abertura o boquete que da paso a un valle. Bugaba debe su nombre a un jefe indígena, y este a su vez significa lugar de la lanza. En cuanto al distrito de David, hay una hipótesis que menciona que se debe a un comerciante español cuyo nombre era David. Tolega por su parte viene del nombre de un cacique indígena y este significa sitio del visitaflor. El origen del término Hualaca proviene del nombre de una tribu indígena. Remedio fue fundado por Martín Gutiérrez con el nombre de Nuestra Señora de los Remedios. Antes de la fundación de Renacimiento el lugar carecía de las necesidades básicas, por lo que el sitio se convertiría en un nuevo renacer para las personas. Un gobernador de Veraguas del siglo XIX, conocido como Don Lorenzo de Salto, envió la orden de bautizar a este distrito con el nombre de San Lorenzo. Don Cristóbal Cacho de Santillana fundó a San Félix en honor al santo. Y el más reciente distrito, Tierras Altas, debe su nombre a las altas montañas que se encuentran en su territorio. Y finalmente para Toledo existen dos versiones. La primera, que es por un cacique que invadió al pueblo, y la segunda porque los primeros habitantes de este lugar fueron de la ciudad española de Toledo. Ahora cuéntame, ¿conocías el origen de los nombres de los distritos de Chiriquí? La increíble historia del árbol de los Doraces. Este árbol que observan aquí fue testigo de cómo toda una cultura le veneraba y de cómo esa misma cultura desapareció. Les cuento que hoy estuve en el municipio de Dolega haciendo unas diligencias y observé en uno de sus murales en el que se detallaba de un gran árbol de algarrobo que se encuentra atrás de la escuela Leopoldina Field. Me dicen que hay muchas leyendas detrás de este árbol, pero lo que sí es un hecho es que bajo su sombra se reunían los legendarios Doraces, una cultura indígena extinta. Me cuentan que a este histórico árbol han intentado hacerle daño, pero algunas familias lo han evitado. De hecho, algunas personas han hecho un pequeño jardín bajo su sombra. ¿Pero qué es un algarrobo? Bueno, el algarrobo es un árbol cuyo nombre científico es Hymenaea curvaril. Puede llegar a medir unos 40 metros y su origen posible es de América tropical. Su fruto tiene un alto valor nutritivo. La savia es utilizada para tratar diversas afecciones como la falta de apetito, bronquitis, cistitis, asma, entre otros. El látex que exuda puede ser utilizado como incienso. Unas partes tienen propiedades antimicóticas y me cuentan también que su madera tiene una excelente calidad. Algunos utilizan su corteza para tratar parásitos intestinales. También se sabe que es un árbol bastante longevo. Según las personas de ahí, este árbol tiene más de 400 años. Lo que sí es cierto es que pueden llegar a sobrevivir más de un siglo. Ante tanta cantidad de beneficios, no es descabellado pensar que los antiguos Doraces le veneraran y le respetaran. Finalmente me agradaría saber si conocías este árbol de Dolega y si tenías conocimiento de sus múltiples beneficios. Referencias de Chiriquí de cómo era hace unos 400 años. A comienzos del siglo XVII a Chiriquí se le conocía como la provincia del Guaymí. Guaymí era un nombre genérico para referirse a diversas tribus indígenas. Fray Adrián de Santo Tomás, el mayor defensor de los indígenas en Panamá, como comúnmente se le conoce, describió a Chiriquí como una tierra llena de ríos caudalosos y de abundantes legumbres y raíces que ella misma produce sin que nadie la siembre. Señaló que los naturales cosechaban patatas, yucas, otoes y ñames y suplían la escasez de maíz y plátano con el de Pixbae. Proliferaban los animales feroces, pero también existían los saínos, pavos, perdices, venados y cerdos salvajes. A pesar de reconocer que este lugar era una tierra muy húmeda, con muchas enfermedades, él describió a nuestra provincia como una tierra alegre, sana y de buen temple. Ahora cuéntame, ¿te hubiera gustado vivir para aquellos tiempos? El origen de la palabra meto, uno de los regionalismos más característicos de Chiriquí. ¿Saben ustedes cuál es el origen del regionalismo más famoso de todo Chiriquí, la palabra meto? Antes de continuar con el video, me agradaría muchísimo que se suscribieran a mi canal de YouTube Yo Amo Chiriquí y a esta cuenta de Instagram Yo Amo Chiriquí, porque la verdad nos ayudaría muchísimo. La historia más aceptada que yo he escuchado acerca del origen de esta palabra es que hace muchísimos años
un grupo de norteamericanos llegaron a nuestra provincia, pero no sabían absolutamente nada de español, y así que fueron acogidos por una familia de amables chiricanos, los cuales se comunicaban con ellos mediante señas. Y cada vez que era la hora de la cena, el desayuno o el almuerzo, el jefe de la casa hacía gestos con sus manos en su estómago y el norteamericano contestaba con "Me too", lo cual en su idioma significa "yo también". La familia quien los acogió se quedó con esa frase y se la pasó a otros chiricanos, degenerándose de "Me too" a "Meto". Ahora cuéntame en los comentarios si sabías de esta historia, o si tienes alguna otra hipótesis del origen de la famosa frase "Meto". La apasionante historia de los trocheros. Sí, tal vez para algunos este es un montón de chatarra vieja que debería ser vendida, pero para los que conocen de historia, representa toda la valentía de los chiricanos de antaño. Hace casi 50 años, el nieto de un inmigrante alemán llamado Juan Landau dirigió la expedición para construir un paso vehicular entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. El señor Juan Landau promovió una ruta que posteriormente su nieto la utilizaría. Fueron 80 hombres y una mujer quienes demostraron a las autoridades que esta ruta para por fin unir las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro era posible. Estas valientes personas se toparon con víboras, crecientes de ríos y deslizamientos, y este vehículo 4x4 fue el que utilizaron. Ha quedado como evidencia del coraje de los trocheros en la Feria de las Flores de Boquete. Ahora dime, ¿conocías de esta historia? La terrorífica historia de Cerro el Cuarto. Existe o existió en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, una pequeña colina conocida como Cerro el Cuarto. Al pie de dicha colina se dieron horrorosas ejecuciones por parte de los españoles. Al menos eso nos narra el doctor Eusebio A. Morales en una de sus memorias en el año 1907. Según los escritos del doctor, a mediados de 1800, vivía un soldado español de apellido Balmori, el cual contaba a los jovencitos el origen de Cerro el Cuarto. Balmori hablaba de los antiguos indígenas doraces. Estos indígenas habitaron Dolega y varios otros lugares de Chiriquí. Balmori hablaba de que estos indígenas constantemente estaban en abierta lucha contra ellos y que ya habían dañado varios establecimientos y acabado con la vida de varios soldados españoles. Al parecer hubo un jefe de esta tribu indígena mucho más valiente y astuto que los anteriores, y por lo tanto los españoles ya no sabían lidiar con él. Así que convencieron a uno de sus hombres más allegados para que lo traicionase. En una de las fiestas indígenas, este hombre le dio un brebaje para que se durmiese y así entregarlo a los soldados españoles. Finalmente este indígena traicionero cumplió su cometido. Lo amarraron por sus miembros a 4 potros cerriles y lo descuartizaron vivo. Según Balmori, este acto se hizo al pie del Cerro el Cuarto. Ahora cuéntame, ¿conocías de esta historia? ¿Por qué hay 2 campanas en la histórica iglesia de Dolega? En Dolega existen 2 campanas parroquiales y una de ellas perteneció a la Concepción en Bugaba, que anteriormente se conocía como la Purísima Concepción del Arado. Pero ¿por qué Dolega tiene una campana que perteneció a la Concepción? Bueno, la señora Beatriz Miranda de Cabal en una de sus narraciones nos lo explica de la siguiente manera. Al parecer, para los años de 1788, la Concepción fue arrasada por algunas tribus indígenas. Uno de estos indígenas de la Concepción le fue a avisar a los dolegueños que la Concepción había sido invadido por los chalibas y por los caizanes. Estos sanguinarios indígenas acabaron con la vida de todos, incluyendo al cura, y se habían robado la campana y varias pertenencias de las iglesias. Los indígenas doraces, al enterarse de esta situación, fueron con el señor Miguel Miranda, Oño Miguel Miranda, en persecución de aquellos indígenas. Los indígenas doraces, trepados sigilosamente en árboles, los observaron cerca a Caizán. Notaron cómo uno de los caciques vestía con las ropas de los sacerdotes mientras que tomaba chicha con el cáliz de la iglesia. Los demás indígenas bailaban y tocaban al son de la campana que habían robado. Los doraces esperaron a que los chalibas y caizanes se durmieran para atacarlos. Fue así como los derrotaron a todos. De esta manera recuperaron la campana y todos los enseres que se habían robado de la iglesia. Cuando vinieron de regreso, observaron lo que había quedado de la Concepción. Esas ruinas se mantuvieron en pie por varios años. De allí que las personas que pasaban por ese lugar siempre decían Pueblo Viejo. Por eso anteriormente la Concepción se conocía como Pueblo Viejo. Así que cuéntame, ¿conocías de esta historia? La increíble historia de la Virgen de los Remedios. En este lugar hace unos 400 años aproximadamente se escondió la antigua Virgen de los Remedios para salvarla así de los piratas, ya que esta estaba hecha de oro. Para sorpresa de muchos, los puntos más importantes de Chiriquí en los tiempos de la colonia no eran ni Bugaba, ni David, ni mucho menos Boquete, sino Alange y Remedios. Algunas de las historias más populares dicen que la Virgen de los Remedios fue escondida en un pozo brocal, el mismo pozo brocal que les enseñé al principio del video.
Al parecer, Remedios, al igual que Alange, estaban constantemente acechados por piratas, así que no encontraron otro lugar más que este pozo para salvaguardarla de ellos. También hay otra versión que menciona que esta virgen fue escondida en un charco conocido como El Pollito. Uno de los piratas quienes invadirían a Remedios fue el famoso pirata Sawkins, pero este murió en Remedios. Lo cierto es que el pueblo se quedó sin una imagen a quien venerar. Aquí es donde hay diferentes versiones del origen de la actual imagen de la iglesia de Remedios. Pero todas esas versiones coinciden en que un escultor llegó de la nada y dijo que quería esculpir esta nueva imagen para la iglesia. Para ello entonces contó con 3 hermosas hermanas. Algunos dicen que eran españolas, otros que eran mestizas. De cualquier manera, este escultor, a medida que comenzó a tallarlas, las hermanas iban falleciendo. Los nombres de estas hermanas fueron María del Rosario, María del Carmen y María de los Reyes. De hecho, se habla de la aparición de una muchacha muy similar a la Virgen en el Cerro de la Garita, el mismo lugar que vio nacer la primera de las poblaciones chiricanas en 1589. Ahora cuéntame, ¿conocías tú de esta impresionante historia de la Virgen de los Remedios? La trágica historia del sacerdote holandés, el padre Nicolaas van Cliff. Un 10 de mayo de 1989, el Tribunal Electoral anuló las elecciones de Panamá. Vivíamos en una dictadura, la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Fue así como vimos a los verdaderos ganadores, Guillermo Endara Galimane y Guillermo Villiford, completamente ensangrentados en unas imágenes que dieron la vuelta a todo el mundo. El país estaba hecho un completo desastre y en un pueblito de Chiriquí, en Santa Marta, también ocurrió una terrible tragedia. El padre Nicolaas van Cliff nació en Holanda en 1937. Llegó a Panamá en 1965 formando parte de la diócesis de Veraguas y de Chiriquí. En la provincia de Veraguas le sucedió un accidente que le dejó en silla de ruedas para siempre. Finalmente en 1987 llegó al pueblo de Santa Marta. Un día antes de aquellas elecciones fraudulentas del 7 de mayo de 1989, otro sacerdote había pedido permiso para que se celebrara la misa en el pueblo. Ese domingo el padre Nicolaas van Cliff invitaba a las personas a participar de la misa, pero de repente fue abordado por un soldado, el cual le había dicho que lo acompañara al cuartel, porque al parecer estaba prohibido usar altoparlantes el día de las elecciones. Fue así como el soldado se montó en el auto del sacerdote y tan solo por no recorrer la ruta acostumbrada, el soldado quitó el seguro de su arma y justo antes de llegar al cuartel se escuchó un disparo, el cual hirió al padre Nicolaas van Cliff en el rostro. Fue trasladado al Hospital Regional Rafael Hernández, donde un día después, a eso de las 10 de la mañana, finalmente falleció. Hago este video en memoria del padre Nicolaas van Cliff para que el legado del hombre que quería hacer buena noticia perdure para siempre. Descanse en paz, padre Nico. Los árboles más longevos e icónicos de la provincia chiricana. El árbol más icónico del distrito del Barú, el árbol bonga de Cuervito, cuyo nombre científico es Ceiba pentandra, fue talado hace aproximadamente un año y probablemente nació antes de que Panamá se independizase de España. El árbol de los Doraces, que se encuentra en Dolega, según algunos, tiene una edad aproximadamente de 400 años. Si es correcta su edad, este árbol nació después de iniciada la construcción del Camino de Cruces. El antiguo pueblo de Cruces se encuentra actualmente bajo las aguas del lago Gatún. Durante la caminata por Boquete Tree Trek vamos a encontrar un árbol de 500 años. Probablemente este árbol nació antes de que los españoles llegaran a América. Y finalmente el cenizo de Pipeland Trail, de aproximadamente 1000 años. Probablemente fue testigo de varias erupciones volcánicas del volcán Barú y de cuando este en su cima tenía nieve. Cuéntame, ¿conoces algunos otros árboles icónicos y longevos en algún otro lugar de Panamá? ¿Por qué los costarricenses conmemoran el Día del Chiricano? En Costa Rica se celebra el 26 de mayo de cada año el Día del Chiricano. La historia de esta celebración comienza desde tiempos prehispánicos, donde no había algo tal como fronteras y por lo tanto las personas de esos tiempos se movían por todo lo que es hoy la zona sur de Costa Rica y Chiriquí. Esta unidad cultural conocida como Gran Chiriquí comenzó a tener límites desde los tiempos de la colonia española y comenzó a asentarse más luego de la independencia de España. Hubieron al menos 2 oleadas migratorias de chiricanos hacia Costa Rica, una por ruta fluvial o costera entre lo que es Burica y Punta Arenas, y otra terrestre hacia lo que son las sabanas fértiles del río Coto y el río General de la zona sur de Costa Rica. Los motivos de estas migraciones fueron al menos 2. El primero es porque las personas huían de las constantes guerras, y el segundo es porque los chiricanos desde tiempos de antaño se dedicaban a la ganadería y encontraron en estas tierras un universo de posibilidades. Muchos chiricanos decidieron regresar, pero muchos otros se enamoraron y se establecieron en Costa Rica, llevando consigo todas nuestras costumbres y tradiciones, inclusive platillos como el bien me sabe y los almojábanos. Establecieron pueblos copiando los nombres de los que tenemos acá y llevaron apellidos chiricanos tan característicos como los Serracín. Ahora cuéntame, ¿conocías de esta historia? El origen de la bandera de la provincia de Chiriquí. Esta bandera en Chiriquí es casi tan amada y respetada
como la propia bandera nacional, pero su origen no está del todo claro, al menos es la información que manejo. Hay dos versiones y ambas involucran al poeta Santiago Anguissola. La primera versión dice que el batallón Dolega la utilizó durante la Guerra de Coto en 1921, y no fue hasta 1958 que el señor Santiago Anguissola la volvió a presentar a Carlos Miró Jr. para unas fiestas patronales en David. Esta versión dice que el rojo significa la sangre derramada por los chiricanos durante la Guerra de Coto y el verde la fertilidad de los suelos. La segunda versión dice que fue Santiago Anguissola quien la confeccionó y que el color rojo significa el amor por los chiricanos a su tierra y el verde de igual manera la fertilidad de los suelos. Hay que decir que las estrellas que se encuentran en la bandera de Chiriquí no se incorporaron hasta los años 80. Estas estrellas representan a los distritos de Chiriquí y el color blanco de las mismas significa la paz. Me gustaría saber si cuentas con más información sobre este tema. Y por supuesto, ¿con cuál de estas versiones te quedas?